buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio donde semanalmente les presentamos toda la actividad legislativa y cómo impacta a los colombianos. Valentina, buenas noches. Carmen, buenas noches. Un saludo muy especial para ti y los televidentes que cada 8 días nos acompañan. Hoy les tenemos mucha información sobre el presupuesto para el próximo año. Así es, Valentina, los invitamos a conocer los titulares de la información más relevante que tendremos para ustedes en la presente emisión. Bienvenidos. Continúa en el Congreso debate del presupuesto para el 2025. El gobierno radicó iniciativa para equilibrar los recursos faltantes. La oposición se pronuncia al respecto. El presidente de la corporación responde inquietudes de miembros de la comunidad educativa sobre educación superior pública. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Por más de un mes, las comisiones económicas de Cámara y Senado han venido discutiendo el monto del presupuesto general, pero ante la erradicación de la ley de financiamiento, la discusión ha venido dando virajes. Los detalles a continuación. La propuesta del Gobierno Nacional para el monto del presupuesto del próximo año es de 523 billones de pesos, cifra que ha generado controversia, pues algunos representantes consideran que no se ajusta a la realidad del país. El presupuesto general de la Nación está absolutamente desfinanciado y tiene un gran problema. No es solamente los 12 billones de pesos que hagan falta de la reforma tributaria, que de entrada no sabemos si se va a aprobar y si se va a aprobar por cuánto va a ser, sino también una expectativa de un incremento del recaudo tributario de 14.6 billones de pesos que no tienen sustento porque ni siquiera la meta del año pasado se cumplió, y además se plantean 4.5 billones de pesos de utilidades nuevas fruto de la propiedad del Estado colombiano sobre sus empresas. Por su parte, la bancada del gobierno defiende la propuesta del Ejecutivo sustentándose en razones macroeconómicas. Realmente el país todavía está viviendo los efectos económicos y macroeconómicos de la pandemia, porque es que con la pandemia ocurrieron una gran cantidad de decisiones cuyas consecuencias financieras pues las sigue pagando el país, y gran parte del Congreso no quiere ser consciente de eso. Teníamos una deuda pública que en el año 2020 oscilaba a los 45 billones de pesos, y hoy tenemos una deuda pública que está por encima de los 96 billones de pesos. Las comisiones económicas conjuntas analizan varias posibilidades en busca de un consenso. El gobierno radicó la ley de financiamiento con la que busca equilibrar el presupuesto general de la Nación en 12 billones de pesos. Este proyecto trae nuevos tributos y algunas reducciones. La Cámara de Representantes revisa la iniciativa. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó la ley de financiamiento que apunta a compensar el faltante en el presupuesto nacional. Este es el debate que tendremos con el Congreso. El presupuesto está construido bajo todos los principios presupuestales que están establecidos, y lo que ha sido claro el gobierno desde el comienzo, le faltaban 12 billones de pesos y aquí está. Por un lado, el gobierno sostiene que la iniciativa propende por la justicia fiscal. ¿Qué busca sobre todo esta ley de financiamiento? Pues bajarle el impuesto de renta a las empresas, especialmente a aquellas pequeñas y medianas. Otro tema muy importante es nivelar la cancha en términos de juegos de azar. Los juegos de azar, digamos que ya pagan impuestos, pagan IVA, pero no las plataformas de juegos de azar. Entonces ahí hay un ingreso importante para la nación. Y de otro lado, para la oposición habrá tributos como el impuesto al carbono que tendrá efectos en el precio de los combustibles. No estamos de acuerdo porque esta ley de financiamiento no es otra cosa que una reforma tributaria. Con esta reforma que se va a incluir dentro del presupuesto va a haber aumento en los combustibles, pero además aumento al patrimonio de todos los colombianos. Mientras tanto, en los debates de control político al presupuesto que realiza el Congreso periódicamente, se citó al director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien presentó un balance de la entidad. Así es, Carmen. Entre otras cosas, Bolívar afirmó que si se le disminuyen los recursos para el próximo año, podrían verse afectados algunos programas sociales del Estado.
Particularmente preocupación a propósito de la disponibilidad de recursos para hacerse cargo de los 2.5 millones de adultos mayores que supuestamente van a recibir 223.000 pesos el próximo año en el marco de la reforma pensional. El propio director del DPS responde que en este momento no hay apropiados recursos y pareciera que hay insuficiencia. Sigue habiendo preocupación a propósito de los recursos de la salud. Le están mintiendo a los colombianos, le están mintiendo principalmente a los adultos mayores. Están presentando un presupuesto con el corazón, un presupuesto de más de 500 billones de pesos que realmente el país no tiene cómo producirlos. Sin embargo, el gobierno aclaró que en lo referente al pilar solidario de la reforma pensional no hay afectación. De los recursos que hay para el Fondo Solidario, que es un recurso del Presupuesto General de la Nación, hay la garantía de un fondo que está en cabeza del Ministerio del Trabajo. Sí hay plata para financiar el bono pensional de los adultos mayores con 225.000 pesos, pero depende de que la Corte declare exequible la reforma pensional. Mientras tanto, en la Comisión Séptima continúan poniéndole la lupa a la ejecución presupuestal de instituciones relacionadas con la salud, el trabajo y el deporte. Hemos encontrado preocupación en algunas, específicamente en el Ministerio del Deporte. ¿Qué situación? Ejecución presupuestal escasa, pero además de eso un recorte presupuestal de más del 65% del presupuesto para la próxima vigencia. Y para la oposición, el presupuesto para el 2025 también reviste la mayor importancia. La segunda vicepresidenta de la corporación, Lina María Garrido, se pronuncia sobre los criterios que defenderán durante el trámite de la iniciativa. Esta es la oposición en Cámara. Hoy recuerdo con ironía el discurso del presidente Gustavo Petro el pasado 20 de julio, donde hablaba de unidad, consenso y agenda común. Sin embargo, son sus acciones las que avivan las llamas de la división y el caos en Colombia. Sus palabras son como espejismos en el desierto, aparentan dar esperanza, pero cuando uno se acerca solo encuentra arena y decepción. Basta ya de engaños, basta ya de sembrar incertidumbre, presidente Petro. Los colombianos merecen un gobierno que dé resultados, que respete la independencia de poderes, que deje de amenazar con una dictadura presupuestal y más bien responda qué pasó con la ejecución de la inversión en los territorios que siguen esperando que cumplan sus promesas, mientras el exceso del gasto en lujos, viajes, embajadas se convierte en una bofetada a los colombianos más pobres. Que este gobierno hable con claridad. ¿Por qué pretende inflar un presupuesto y obligar al Congreso a aprobar una nueva reforma que afecte aún más el bolsillo de los más vulnerables? ¿Qué es la coherencia? Presidente Petro, ya no le creemos. Usted usa la mentira, la confusión y la confrontación como armas para ocultar sus verdaderas intenciones. Porque mucho ojo, los colombianos debemos estar muy atentos. Si para llegar a la presidencia violaron los topes de gastos en campaña, no es menos real el que este gobierno esté derrochando para garantizar sus apoyos en las elecciones del 2026 a su mejor estilo. No lo podemos permitir. A través de sus redes, los representantes fijaron posición frente al proyecto de ley de financiamiento. La discusión en la Cámara comenzará en los próximos días, pero en las redes ya se abrió el debate. Veamos lo más posteado al respecto en Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. El debate del proyecto de ley de financiamiento comenzó en las redes sociales. Representantes de todos los partidos políticos se pronunciaron. La representante Karen Manrique señaló que este proyecto de ley, abro comillas, propone medidas que promueven la reactivación económica, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del tributo en Colombia. A esta discusión se sumó el representante caldense Octavio Cardona, quien indicó que, abro comillas, el bolsillo de los colombianos no está listo para otra reforma tributaria. Se propone un impuesto de renta para las personas naturales de mayores ingresos. Pero ¿a qué le llama el gobierno mayores ingresos? Por el momento, la discusión del presupuesto para el próximo año avanza en las comisiones económicas y esperamos la deliberación democrática entre todos los sectores permita definir cuánto y de dónde saldrán estos recursos. Con trámite de urgencia, el Congreso tramita el proyecto que permite exención de impuestos y entrega otros beneficios para favorecer la realización de la COP16, el evento mundial más importante en materia de medio ambiente.
Congresistas de todas las bancadas se unieron para sacar a toda marcha la ley que busca la exención de impuestos para que la plática rinda más en el desarrollo de la COP16. Estamos trabajando a toda marcha para entre esta semana y la próxima aprobar en primero y segundo debate el proyecto, que traerá beneficios tributarios por más de 19.000 millones de pesos para las entidades especialmente regionales como Alcaldía de Cali, Gobernación del Valle, en la contratación de todo lo que se requiere como alimentación, logística, entre otros gastos necesarios para el éxito de este evento en Colombia. Estirar el dinero para la realización de la COP16 permitirá optimizar el presupuesto y cubrir todos sus requerimientos. Como cerca de la inversión son cerca de 200.000 millones de pesos, será un ahorro para que se logre aumentar las cantidades y los procesos que necesitamos. Tenemos unos déficits todavía que cubrir, alimentación para un mes más de la policía, porque empiezan a llegar desde un mes antes, y un tema de logística en el tema de ambulancias. La meta es que la ley quede aprobada antes del 21 de octubre, día en el que comenzará la COP16. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Desde la Comisión Segunda de Cámara de Representantes se hizo análisis a los acuerdos de cooperación internacional que se sostienen con diferentes países, para conocer cómo y en qué se invierten los recursos que de allí provienen. Que los recursos de cooperación internacional han sido una fuente de financiación para más de 3.143 iniciativas, programas del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. Son recursos que son bastante representativos. La paz ha jugado un papel determinante en la cooperación internacional en los últimos años. Ha tomado especial relevancia los temas de medio ambiente y transición energética. El empresario colombiano David Vélez Osorno, fundador y CEO de Nubank, primera banca digital que revolucionó la banca latinoamericana, recibió un reconocimiento por su importante labor en pro de la economía colombiana. Nuestro crecimiento en el país apenas comienza, pero hasta ahora ha superado todas las expectativas internas. Este éxito, además de tendencias que discutimos dentro de Nubank, me ha hecho reflexionar profundamente sobre los grandes cambios que veremos en la próxima década y cómo Colombia debería prepararse para aprovecharlos. Estamos ante un personaje que de verdad se ha propuesto a darle el beneficio a cada uno de los usuarios y pensar en el usuario de la banca y que todas las personas puedan acceder a una tarjeta de crédito. La plenaria de la Cámara citó a control político al director de la Unidad de Protección con el propósito de esclarecer lo acontecido con las camionetas adscritas a esta entidad que transportaba miembros del Estado Mayor Central con orden de captura. ¿A qué se dedica realmente la UNP? Porque, por ejemplo, al alcalde de Medellín le disminuyeron su esquema, será porque es contradictor de este gobierno. Van más de 84 líderes sociales asesinados también en Colombia. Muchos de ellos ya habían pedido a la unidad de protección, le habían pedido que les brindara un esquema. Pero ya llevan más de 2 años en el poder, con un presupuesto superior a los 2 billones de pesos, con unos esquemas multimillonarios, y vemos que se está protegiendo a criminales y abandonando a las víctimas. La bancada de gobierno defendió la gestión de la Unidad Nacional de Protección. Hoy llegó la oposición queriendo decir que la corrupción en la UNP nació en el gobierno del presidente Petro, pero lo que le demostró el mismo director de la UNP, el doctor Augusto Rodríguez, es que es precisamente en este gobierno y en su dirección en donde se han hecho la mayor cantidad de denuncias. Finalmente, el director de la UNP reconoció que sí hubo un abuso de los integrantes del Estado Mayor Central en el uso de las camionetas, mientras que al alcalde de Medellín le respondió lo siguiente. Si sumamos la flota y las personas de la policía, que es un número bastante grande, el alcalde no tiene por qué quejarse. Los jóvenes y la formación superior pública son temas prioritarios en la agenda de la Cámara y especialmente para el presidente de la corporación, quien hoy conversa con miembros de la comunidad educativa en Jaime Raúl Responde. Hoy nos vinimos a una de las sedes de la Universidad Distrital a hablar de educación superior. Bienvenidos y bienvenidas a Jaime Raúl Responde, hablando sobre financiamiento de educación superior.
Hola, mi profe, bienvenido a la Universidad Distrital. Gracias, presidente Jaime Raúl. Viajé de la Universidad de Cartagena a acompañarlo el día de hoy. Tengo muchas inquietudes, presidente. Con todo esto de la reforma del artículo 86 y 87, que ha sido un clamor de todos los estamentos de la Universidad Pública Colombiana, supe que radicaron un proyecto que busca la reforma de estos artículos en la Ley 30 del 92. Sí, así es, profe. Queridos colombianos, en el Congreso de Colombia se acaba de radicar un proyecto de ley de iniciativa del gobierno que se ha construido con todos los actores de la comunidad universitaria de Colombia. Busca saldar una deuda histórica que tienen las universidades en materia de financiamiento. Hoy ya se va a iniciar a discutir, está por Senado y cuando llegue a la Cámara esperamos darle un trámite oportuno y que se logre reformar el artículo 86 y 87, que es el que tiene que ver con la manera como se financia la educación superior pública en el país. ¿Cómo garantiza este proyecto en el tiempo realmente la financiación de la educación superior? Bueno, fundamentalmente la reforma contiene 3 elementos que son importantes que la gente lo sepa. 1, modifica la manera de calcular la asignación de recursos para cada una de las instituciones de educación superior públicas en Colombia. Se propone adjudicar un nuevo índice, que es el índice de costos educativos, que reconoce más, digamos, la realidad de financiamiento de la educación en Colombia para poder asignar los recursos a las instituciones de educación superior. Además, se incluye una base presupuestal para las instituciones técnicas y las ITTU, que son muy conocidas en el sector de la educación, que son instituciones que no tenían asignada una partida presupuestal fija por parte del gobierno. Y un tercer elemento que tiene esta reforma es el que garantiza un mayor porcentaje de asignación de presupuesto por calidad. Por último, presidente, y por agradecerle el espacio, ¿van a garantizar la discusión abierta y plural de todos los estamentos que conforman la comunidad universitaria? Es la idea. Esta discusión se va a dar por comisión sexta. Inicialmente en Senado, seguramente allá coautores de esta iniciativa van a propiciar espacios para que la gente participe. Esperamos una reforma integral a la Ley 30 también, esa es una tarea que todos tenemos, quienes hemos luchado por una educación pública y de calidad. Presidente Jaime Raúl, muchas gracias por aclararnos muchas de las dudas que teníamos. No, señor, muchas gracias a ustedes y vamos a hacer de la educación superior un derecho de todas y todos. Presidente Jaime Raúl, a propósito del proyecto de ley que busca reformar la Ley 30, los estudiantes y el movimiento estudiantil tenemos muchas dudas. Una de esas tiene que ver cómo va a garantizar el Congreso que estos recursos adicionales en realidad vayan a favorecer a mayores estudiantes de escasos recursos y esto no modifique el valor de la matrícula. Bueno, bienvenida primero que todo a esta sección en donde los ciudadanos de nuestro país le preguntan al presidente de la Cámara. Este es un tema muy importante. ¿Qué queremos proponer? Veedurías estudiantiles, mayor control de los recursos. Tenemos que garantizar con un nuevo artículo que se incluirá seguramente en las discusiones de este proyecto, que garantice que haya un control de los recursos. La corrupción no es ajena tampoco a los escenarios de las universidades de nuestro país y necesitamos luchar contra eso, para que cada recurso nuevo que llegue a las instituciones de educación superior lleguen a la educación de los jóvenes colombianos. Presidente, y por último, ¿cuál es la invitación que usted nos hace a los jóvenes y al movimiento estudiantil? Pues a participar se aprende participando y para cambiar a este país ustedes tienen que estar ahí en las discusiones. Los invito a todos los jóvenes colombianos, a los trabajadores, a los profes de las universidades, de las ITTUs que van a ganar con esta ley, a que estén muy activos siguiendo las discusiones del Congreso de la República en tal vez una de las leyes más importantes que se van a discutir en estos 4 años. Así que la invitación, compañera, es a que estén ahí en las discusiones, que no dejen solos a los políticos legislando y que hagamos realidad el sueño de una universidad pública y de calidad para todas y todos. Y que viva la U. Y que viva la universidad pública. Se levantó el paro camionero, pero desde la Cámara de Representantes se continuará haciendo seguimiento a los acuerdos firmados entre este gremio y el Gobierno Nacional. Tras los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y los transportadores del país, la Cámara de Representantes hará seguimiento desde la subcomisión accidental creada para atender esta problemática desatada luego del incremento del precio de la CPM.
Vamos con este primer aumento de 400 pesos a firma del decreto, 400 pesos 1 de diciembre, pero quedan muchas tareas por cumplir. Además del incremento de 800 pesos que se hará en 2 segmentos, se estableció la suspensión de futuros aumentos en el precio del diésel hasta que se realicen transformaciones estructurales. Será una prioridad para nosotros, obviamente, garantizar que los transportadores, que los trabajadores del sector del transporte participen en mesas técnicas, en audiencias públicas. Y que si hay voluntad por parte del Gobierno Nacional, vamos a llegar a buen término y a un cumplimiento total de cada uno de los puntos expresados en el documento y en el acuerdo. La inclusión de una proposición especial en la reforma laboral que contemple necesidades específicas que presentan los conductores de servicio público, revisión del CICETAC, mesas de trabajo, entre otros, serán puntos a los que desde el Congreso se les continuará haciendo seguimiento. A puertas de iniciar el segundo debate en la plenaria de la Cámara, la reforma laboral es objeto de estudio entre los representantes. ¿Cómo está el ambiente? Aquí medimos el termómetro político. Uno de los puntos que empieza a cobrar importancia para este debate es el artículo sobre el contrato agropecuario, en el que gremios y sectores políticos piden más análisis. Sabemos que busca dignificar los empleos en las zonas rurales, sin embargo, la pregunta es ¿a qué costo? ¿Cómo van a asumir esto los pequeños productores que luchan a diario para sostener, para sobrevivir? Por parte de la oposición, el panorama sigue siendo de preocupación. Es una reforma laboral peligrosa, es una reforma laboral que no resuelve los problemas serios y reales que hay en esta materia. Particularmente la he calificado como una reforma niní, porque ni genera empleos ni formaliza. Contratos a término indefinido y el aumento del valor de las indemnizaciones por los despidos sin justa causa, entre otros aspectos, hacen parte de esta iniciativa de gobierno. Hay que recuperar el reconocimiento del pago de las horas extras nocturnas, igualmente que se paguen completos los recargos de los festivos, de los dominicales. La próxima semana será clave, pues se inicia el debate en plenaria de los 81 artículos de esta reforma. Un trabajo conjunto entre la comunidad embera y congresistas busca acabar con una práctica ancestral que afecta a muchas mujeres indígenas. En esta nueva entrega de Mujeres con todas las de la ley, les contamos de qué se trata. Se trata de la mutilación genital femenina, más conocida como ablación, una costumbre que no hace parte de los rituales ancestrales de los indígenas en Colombia, pero que fue heredada por los colonizadores y por años ha afectado a estas mujeres. Porque anteriormente les decían que es que si no hace esa práctica, que es que quedaba como hombre. El año pasado fueron registrados 89 casos en el país, según datos recolectados por las congresistas que adelantan el proyecto de ley que busca prevenir y erradicar esta práctica. Si bien el proyecto de ley plantea una ruta de atención, no se plantea la creación de un delito. Aquí estamos buscando las soluciones, ¿sí? Y esas soluciones son más de tipo pedagógico, son más de tipo de hacer talleres con las comunidades, que es lo que nos han pedido las mismas mujeres. Que dignifica a las mujeres de los pueblos indígenas, una revolución para abrir mejores caminos y oportunidades a las niñas. La articulación con el gobierno nacional y el respeto por la pluralidad y costumbres de las comunidades son claves para sacar adelante esta iniciativa. Las expresiones de violencia hacia los cuerpos de las mujeres tienen que ser erradicadas no solamente en su práctica, sino también en su concepción y en todos los imaginarios que en la sociedad que ha estado muy permeada por culturas machistas tenemos que acabar. Tras la polémica de los últimos meses con el tema de los pasaportes, desde la Cancillería se anunciaron los nuevos lineamientos que tendrá el esquema para la expedición de este importante documento. Cambios en la forma en que los colombianos tendrán que solicitar la cita del pasaporte, solicitar su expedición y hasta gratuidad para ciertos sectores económicos del país fueron los anuncios hechos por el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo. De poder garantizar la entrega de pasaportes gratuitos a personas de escasos recursos de los niveles 1 y 2 del CISBEN, por ejemplo, las personas que tienen más de 62 años o los jóvenes que se ganan una beca y se van a estudiar al exterior, entonces su pasaporte sería gratuito. La reducción del costo del documento en zonas fronterizas y en general para todo el país, la obtención de citas de forma ágil y digital,
Además de poder tramitar el pasaporte completamente en línea, serán otros cambios que trae el nuevo modelo. Yo creo que es un paso importante en mejorar los niveles de equidad, pero sobre todo algo que es fundamental para nuestro país y ojalá se pueda lograr a través de esos anuncios del canciller. Por supuesto, las reacciones desde la ciudadanía no se hicieron esperar. Se agiliza el trámite y ya va a ser mucho más fácil el proceso. Es una noticia muy positiva, ya que sí se han presentado muchas quejas por los altos costos y por la dificultad para solicitar las citas. Si es electrónicamente y que uno no tenga que venir aquí a la oficina, a la sede, pues deberían enviarle a uno el pasaporte a la casa. Los cambios anunciados por el canciller se empezarán a aplicar desde el próximo 3 de octubre. La Comisión de Derechos Humanos realizó audiencia pública con la Human Rights Watch y su directora ejecutiva Tirana Hassan para conocer de primera mano la posible vulneración de derechos en conflictos como los de Israel-Palestina y Rusia-Ucrania. Colombia no puede ser indiferente a la situación que están pasando miles de personas en el mundo debido a la violación de los derechos humanos y a los estragos causados por el conflicto armado. Acá se debatió, se conoció. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son humanos. Son de todos los que habitamos en este planeta y es muy importante que en Colombia se conozca esa vulneración a esos derechos y que ellos conozcan también los que tenemos en nuestro país con personas como Human Rights Watch, que es una de las organizaciones más importantes a nivel mundial en defensa de los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso escuchó atentamente el informe de Human Rights Watch. En el oriente de Ucrania, en los 2 años y medio de este conflicto, el costo humano ha sido devastador. Más de 11.700 civiles han sido asesinados, por lo menos 24.600 han sufrido lesiones. Y estos no son soldados en el campo de batalla, son padres, madres, niños y niñas. Tirana Hassan, directora de este organismo internacional, pidió que todos trabajemos en defensa de los derechos humanos y para quienes cometan delitos de lesa humanidad respondan por estos hechos. Hay alarma por el descenso en los niveles del caudal del río Amazonas. El cambio climático y la deforestación están golpeando el afluente, que hoy presenta los índices más bajos en su historia. Esta es la cámara en las regiones. Imágenes como estas que están viendo preocupan a la población de la Amazonía. El caudaloso río Amazonas se está secando. Nuestros ríos están muriendo. Más playas, más islas, menos las grandes, por favor. Los perfiles están muriendo, por favor, autoridades. Unámonos. Que nosotros podemos decir esto sin agua, por favor. Ayúdanos, por favor. Factores como el cambio climático, la minería ilegal, los cultivos ilícitos, entre otros, están provocando que la temperatura de las aguas de este afluente suba considerablemente. Hoy tenemos las sequías más grandes de la historia, afectando todo el bioma amazónico, donde no solamente se ve afectada Leticia, su capital, sino Puerto Nariño y las 9 áreas no municipalizadas. Situación que ha llevado a la afectación de especies valiosas, especies amenazadas como el delfín rosado, que se han muerto, especies como tucunaré, algunos bagres, especies de peces bastante importantes. Desde ya se trabaja para que las autoridades competentes actúen ante esta gran emergencia que enfrenta la Puerta Verde de Colombia. Tendremos una mesa técnica con la Secretaría de Planeación del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Hacienda, para priorizar recursos para mitigar esta problemática. Así estamos llegando al final de Noticias Cámara de Representantes. Agradecemos su sintonía y los invitamos a seguir nuestros canales digitales. Nos encuentran en todas las redes como @Cámara de Representantes. Sí, Carmen, y al escanear el código QR que tienen en pantalla podrán acceder a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán todas nuestras emisiones. Los invitamos para que dentro de 8 días nos encontremos de nuevo para conocer el acontecer legislativo del país. Buenas noches.